Bien, buenas noches para todos. Cordial saludo. Espero se encuentren todos bien. Em, Bien, en el elemento de competencia uno, nosotros dimos un vistazo general al contexto de la evaluación y la divulgación de proyectos de investigación desde la perspectiva de la calidad, que a propósito ustedes muy bien caracterizaron y debatieron a través de las intervenciones en este primer foro que realizamos. Eh, en ese primer eje relacionado con la evaluación, analizamos los criterios generales de imparcialidad, de credibilidad, de utilidad, de pertinencia, de congruencia, de viabilidad, de suficiencia, que digamos son los parámetros macro sobre los cuales se evalúa un proyecto de investigación y están relacionados, como lo vamos a ver, con una de las categorías de calidad de un proyecto de investigación. En el elemento de competencia 2 vamos a conocer estas categorías y algunos de los métodos más utilizados en la evaluación de proyectos. Primero que todo debemos tener en cuenta cuáles son los propósitos de la evaluación de proyectos. Ojo, la evaluación no tiene nada que ver con juzgar o calificar. Se trata de valorar que el proyecto cumpla con unos atributos de calidad que están íntimamente ligados con esos criterios que nosotros ya vimos. Un primer atributo de la evaluación de proyectos es la objetividad. Tiene que ver con los criterios que vimos de imparcialidad y con el de credibilidad. Digamos, eso hace que uno de los atributos es que de evaluar es que la investigación sea imparcial, sea creíble, o sea, un atributo de esa evaluación es lograr determinar esa objetividad. El segundo atributo de la evaluación tiene que ver con la interpretación valorativa que se hace desde el proyecto. Y esta se hace con base en los criterios de viabilidad, de pertinencia y de congruencia. El tercer atributo tiene que ver con el principio o criterio de utilidad. Aquí el atributo tiene el mismo sentido que el criterio que nosotros habíamos visto y que recordemos tiene que ver con evaluar si el proyecto está soportado en un problema o una necesidad real, si la justificación está contextualizada y documentada, si los objetivos son viables, alcanzables, pertinentes, si el marco teórico se sustenta con actores y referentes reconocidos y válidos, si la metodología es rigurosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, recuerden que estos atributos tienen que ver también con el evaluador. No solamente ya como lo vimos, que tiene que ser una persona idónea, competente, imparcial, sino que el atributo de selección del evaluador tiene que ver también con la confidencialidad de la información. Digamos, estos son los criterios básicos como atributo de calidad que se debe tener al momento de seleccionar el evaluador. Y finalmente tenemos el informe de evaluación, que tiene que ver, como nosotros vimos, con un criterio relacionado al documento o a lo que nosotros llamamos el proyecto de investigación, y es el criterio de suficiencia. ¿Qué es lo que valora el criterio de suficiencia? Que la información en cada una de sus partes y en el documento como un todo o en el proyecto en su conjunto sea completa, sea argumentada, sea sustentada, cumpla con los criterios establecidos tanto de forma como de contenido. Recuerden que aquí es importante atender los criterios o los parámetros sobre los cuales se plantea la investigación. Recordemos que en cuestiones de forma para el área educativa, pues están las normas APA, pero también la forma, pues debe atenerse a unos lineamientos, a unos criterios que estén establecidos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el correo que envié la semana pasada con base en unas inquietudes que algunos de ustedes me plantearon, pues digamos que ahí están la forma en que se deben presentar, cuáles deben ser los elementos de ese proyecto de investigación, de acuerdo con los criterios o con
los parámetros que da la Facultad de Educación, que da la universidad cooperativa. Entonces, a eso se refiere ese atributo del informe de evaluación. Y entonces, en este entendido de estos atributos, la evaluación, pues obviamente debe cumplir tres propósitos básicamente. Un propósito de esos es diagnosticar. O sea, este propósito se cumple cuando en la evaluación se identifica el estado en que se encuentra el proyecto en sus diferentes fases. Permite detectar debilidades, riesgos, amenazas, aspectos a mejorar. Digamos, es como que hacemos como una especie de DOFA, debilidades, fortalezas, amenazas de nuestro proyecto. Entonces aquí en esta fase, pues les adelanto, obviamente lo estoy terminando, pero ya mañana se los puedo enviar. Me he tomado como compromiso que hice con ustedes cuando les solicité sus proyectos de investigación, era hacerle una evaluación como par, digamos, bajo los criterios generales que nosotros ya vimos, pero básicamente es hacer un diagnóstico de sus proyectos de investigación. Entonces yo creo que ya mañana se los estaré enviando a su correo y me he tomado esa libertad de, digamos, de hacer algunas observaciones, sugerencias, obviamente sin ningún compromiso, digamos, no va en detrimento del enfoque metodológico que le están dando, que les está dando su tutor, del desarrollo de su proyecto. Es simplemente observaciones, sugerencias que pues ustedes las revisan, las analizan y pues ojalá les sean de utilidad para mejorar aquí en algunas cositas en sus proyectos. El segundo propósito es el de formar. Digamos que este propósito lo cumple la evaluación cuando identificadas esas debilidades o aspectos a mejorar, se plantean alternativas de mejora, se reorienta, se corrigen las deficiencias, se fortalece el proyecto. Entonces ahí está cumpliéndose ese propósito formativo de la evaluación. Entonces, pues digamos que en cierta forma lo que nosotros hemos desarrollado y lo que hicimos en este primer ejercicio de la actividad evaluable, o mejor lo que ustedes hicieron con sus propios proyectos, era, digamos que, evaluarlo bajo esos criterios generales y poder establecer, pues digamos, cosas que tengan que mejorar o que tengan que ajustar, etcétera, etcétera. Y el tercer propósito es el de sumar. Recuerden que una evaluación es sumativa cuando proporciona información concerniente al avance y logros del proyecto, de sus resultados y de sus metas. Entonces, eh, digamos que eh, en la mayoría de sus proyectos, si no todos, pues digamos que están en una fase en la fase de diseño metodológico, en la fase de formulación, de diseño de los instrumentos, de las técnicas de recolección de datos, de muestreo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí se está haciéndose una evaluación formativa, porque la evaluación sumativa, recuerden que generalmente se realiza una vez finalizado el proyecto de investigación. Entonces aquí en esta parte, pues de una vez les adelanto, cuando nosotros tengamos eh, ya conocimiento de algunas técnicas y demás, pues vamos a realizar una evaluación sumativa a un proyecto de investigación. Em, Bien, entonces, por otro lado, nosotros tenemos también que esta evaluación de proyectos o estos criterios de calidad de la evaluación de los proyectos se ubican en dos grandes categorías. Una es en el diseño del proyecto. Digamos que en esta categoría están los criterios que nosotros ya vimos y que están asociados a esos atributos de calidad que hemos venido mencionando. Y digamos que ahí en esta parte, pues nosotros lo que hemos hecho con la evaluación, digamos que hicimos a nuestros proyectos en esta primera actividad evaluable, pues realmente fíjense que
pues vamos en esa etapa. La mayoría, les repito, si no todos los proyectos, pues están en esa fase de diseño metodológico, diseño de instrumentos y eso. Entonces, digamos que por eso, digamos que se nos permiten esos criterios hacer una evaluación de tipo formativo en esta fase que va del proyecto. Y la segunda categoría establece criterios en el rigor científico. Es decir, tiene que ver con el desarrollo de la investigación misma, con la esencia, con la naturaleza y el desarrollo mismo de la investigación. Entonces, ahí uno de los criterios es la fiabilidad. Entonces, ya ahí se evalúa que los datos sean confiables y creíbles. Y obviamente esto se garantiza si los instrumentos, las técnicas de recolección de datos que nosotros estamos usando son los más idóneos, si la metodología que estamos aplicando es pertinente, si los procedimientos para obtener esos datos son los adecuados. Entonces, eso hace que nuestro eh, proyecto sea fiable desde esta categoría del rigor científico. Por otro lado, otro criterio es el de credibilidad. Ya no solamente desde que la investigación esté soportada en un problema o necesidad real, que la justificación esté contextualizada y documentada, que los objetivos sean viables, etcétera, como lo plantean los criterios generales o de la categoría del diseño, sino que los resultados de la investigación estén ajustados, tengan relación con el problema, con el fenómeno observado. Entonces, fíjense que eh, esto ya tiene que ver es con la parte final del proyecto, cómo nosotros analizamos los datos, cómo analizamos y discutimos esos resultados, qué conclusiones obtenemos, digamos, cuál es la utilidad, cuál es el valor agregado de esa investigación que nosotros estamos realizando. Y digamos, otro criterio dentro de ese rigor científico, pues es la aplicabilidad. Tiene que ver con un criterio de diseño que nosotros ya vimos, que es la utilidad, la relevancia. Y recuerden que se refiere a que los resultados de la investigación se puede transpolar, se pueden transferir a otros contextos, a otras investigaciones de similares características. Ahí pues digamos que en este elemento en lo que he revisado de sus, o diagnosticado o evaluado de sus proyectos, digámoslo así, pues digamos que la mayoría o todos, digamos que no son investigaciones cerradas, que cumplen con este criterio de aplicabilidad, no son específicas, sino que se pueden traspolar o transferir a otros contextos similares o a otras investigaciones, profundizar en el tema, derivar en otras investigaciones relacionadas con ese tema, etcétera, etcétera. Y finalmente, dentro del rigor científico también está el criterio se evalúa el criterio de validez y está relacionado con el análisis y la correcta interpretación que hagamos nosotros de los resultados de nuestra investigación. Entonces, este atributo se realiza analizando el método, las técnicas, los instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación, si fue revisión documental, entrevistas, encuestas, grupos focales, las técnicas de muestreo que aplicaron, los instrumentos de observación, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, si nosotros lo analizamos, eh, estas dos grandes categorías de calidad, pues digamos, tienen que ver con las dos grandes fases del proyecto de investigación. Una es toda la fase de formulación de diseño, que es en la que se encuentran nuestros proyectos, y ahí le aplicamos una evaluación formativa en la fase que va desarrollando. Y hay un segundo momento, digámoslo así, que tiene que ver con esta categoría del rigor científico, que se aplica básicamente a esa última fase, a todo el diseño metodológico, el diseño de instrumentos, la aplicación de los instrumentos, la recolección de los datos, el análisis, la discusión de esos resultados, las conclusiones
etcétera, etcétera. Y digamos que tienen que ver más con la evaluación de tipo sumativo que hacen los pares o los jurados lectores, etcétera, etcétera, a nuestros proyectos de investigación, sobre todo en este ámbito académico. Entonces, digamos que todo este proceso de aplicar los criterios de rigor científico en la evaluación, aquí una de las metodologías, y ahí ya nos metemos en el tema de las metodologías y las técnicas, es el método de triangulación. ¿En qué consiste el método de triangulación? El método de triangulación consiste básicamente en combinar dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación para analizar la investigación que se está evaluando. Digamos que estos métodos, esta estrategia de los métodos de triangulación es un poquito compleja, digamos, requiere de experiencia, requiere de conocimientos en la parte metodológica, en la parte epistemológica de la investigación, entonces es mucho más compleja. Sin embargo, ahí en la plataforma yo les coloqué un documento eh, muy general que les resume de manera muy general los diferentes métodos de triangulación que hacen parte de esta estrategia y básicamente estos métodos de triangulación se van a dar cuenta ustedes que está orientado a evaluar la validez de la investigación y obviamente, como les digo, comprende varios métodos. Entonces, ese documento, si bien está relacionado con la psicología, le resume de manera muy sencilla cuáles son los principales métodos que conforman esa metodología y los ejemplos que allí encuentran, pues si bien son de psicología, los podemos traspolar fácilmente al ámbito educativo. Aunque usted también tiene las bases de datos a las que tienen acceso de la Universidad Cooperativa o en Internet, ustedes pueden encontrar muchos documentos, artículos, referencias sobre estos métodos de triangulación, sobre esta metodología. Entonces, con esto que hemos visto, vamos a profundizar en el tema de la evaluación de proyectos y ya sabemos que esa evaluación de proyectos debe cumplir tres grandes propósitos: diagnosticar, formar y sumar. Entonces aquí, pues obviamente ya revisado sus proyectos, como les digo, pues digamos que en este primer elemento de competencia lo que nosotros hicimos fue aplicar esos criterios de diseño, que son los que se ajustan a las fases o al estado en que se encuentra nuestro proyecto y pues sobre eso se planteó, ustedes desarrollaron esa actividad evaluativa uno del elemento de competencia uno. Entonces, obviamente, pues todavía está por desarrollar toda la segunda etapa, digámoslo así, de su proyecto, ese segundo momento. Obviamente, pues las dificultades que hay con estos temas del aislamiento y eso para aplicar instrumentos, hacer entrevistas, encuestas, desarrollar instrumentos de observación, etcétera, etcétera, pues se va a demorar y obviamente pues tiene que ver con sobre todo estos criterios del rigor científico son más de, como les decía, de la parte sumativa. Entonces les voy adelantando más o menos, digamos que en este segundo elemento de competencia, lo que voy a hacer entonces es que les voy a enviar un proyecto de investigación ya concluido de varias investigaciones que tengo y entonces para que ustedes lo revisen y apliquen obviamente esos criterios, esas metodologías de evaluación y esta parte del rigor científico lo apliquen a ese proyecto y en eso, digamos que esa va a ser como la orientación que va a tener la, la actividad evaluable 2 de este elemento de competencia 2. Les voy adelantando para que lo tengamos en perspectiva de qué es lo que tenemos que realizar en este trabajo. Entonces, recuerden también que igualmente la evaluación posee una serie de atributos relacionados con esos criterios generales que habíamos visto y que como nos damos cuenta, pues pertenecen a la categoría de los criterios de calidad en el diseño. Y la otra gran categoría de criterios de calidad, pues tiene que ver con el rigor científico
de la investigación misma. Entonces, fiabilidad, credibilidad, aplicabilidad y validez. Y aquí pues ya nos adentramos con los métodos de triangulación, ya nos metemos en el terreno de las metodologías que obviamente revisaremos más en detalle en la próxima semana. Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, quedan abiertos los micrófonos para sus dudas, sus inquietudes y que tengan al respecto de la temática o lo que ustedes nos quieran o me quieran plantear. Entonces, quedan abiertos los micrófonos.